Me llamo Carla Vallejos, llevo aquí en España, exactamente aquí en Oviedo, casi 20 años, en enero hago 20 años de estar aquí y soy la organizadora, parte de la organización de la media maratón. Esta es nuestra segunda edición. Hay carreras populares, hay la San Silvestre, pero lo que es una media maratón, que ya es una carrera de más fuerza, no la tiene. Se hizo la última edición en el 2015 y luego se dejó de hacerla, pero es por falta de apoyos también, pero la ciudad de Oviedo debe tener una carrera tan importante como Madrid, como Sevilla, como Valencia. Entonces queremos eso, que España conozca también Oviedo por medio del deporte, por medio de esta media maratón verde de Oviedo. Nació con este objetivo. Esto se quiere que se conozca Oviedo, que venga España y si se agradece, pues que venga de otras partes también del mundo. Nosotros también, bueno, yo soy ecuatoriana y hay muchos latinos aquí también. Eso se trata de unir, aparte de unir gente, también unir deporte, porque no solo juntamos gente de diferentes sitios, juntamos deportes de diferentes modalidades. Tenemos el tai chi, tenemos el badminton, tenemos el Asenran. Es para juntar deporte, cultura también, porque tuvimos aquí a Sergio Blanco, fotógrafo profesional de rock. Una media maratón, tú puedes juntar cultura, deporte y gente de toda España y del mundo entero. La categoría de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a quinta posición. Después de poco tiempo ya no me canso. Esperamos que esto vaya más. Hoy hemos traído 219 corredores, el año anterior lo habíamos traído 358. ¿Qué se quiere con esto? Es en que la gente quede contenta, que el año que viene cuente esa gente y vean que hay una buena organización, de que haya mucha gente, 1000 personas, 2000 personas, de que se conozca Oviedo, que también hay una media maratón tan importante como te había comentado aquí dentro de España.